Nehemías, por fin. Y vamos a Nehemías, segunda versión, o sea, Esdras. Seguimos en la misma serie, esta serie que se llama Restauración. Así se llamaba una iglesia, o se llama, seguramente todavía existe, en Tampico, Restauración. Una iglesia amiga de las pocas amigas que tuvimos allá cuando estuvimos con Lalo Correa. De hecho, después Lalo ya tiene una iglesia que se llama Plenitud, Misión de Restauración. Ahorita que me acabo de acordar de él, se me hace que lo voy a invitar. Tenía mucho que no lo traía a mi mente. Y es bien padre porque la restauración es parte de la vida cristiana. Acuérdate siempre de eso. Una vida que viene a Cristo, salvo que haya sido una persona de las 1 en 1 millón que sí existen, que creció con el Señor, tuvo un encuentro con Cristo a muy temprana edad y no se corrompió tanto, que sí los hay, repito, pero la gran mayoría de nosotros hemos vivido una vida sin Cristo, y cuando vienes a Jesús, parte de la tarea que hace Él con nosotros es restaurarnos, es sanar, es todo. Mi pastor habla de cómo la primera etapa de la vida del cristiano es un hospital. Primero porque eres un recién nacido, naces de nuevo, ¿no? Te dan a luz en un hospital, pero también en un hospital te curan, te sanan. Pero el hospital y la restauración es un lugar de paso, es un lugar de transición, no es un lugar donde te quedas a vivir. Vas, es como en una carrera, los pits, haces una parada, te checan neumáticos, te checan el aceite, te arreglan algún golpecillo, un desperfecto que traigas, y órale, de nuevo a la carrera y a darle. En el hospital es igual, tú vas, entras por lo que sea, tal vez una apendicitis, una deshidratación, yo qué sé, te meten medicamentos, te ponen sueros y te tienen que operar, pues te operan, te abren, te quitan, te hacen, medianamente te recuperas y vámonos. No es un lugar donde te quieran tener mucho tiempo y no es un lugar donde tú mismo quieras permanecer mucho tiempo. Nadie dice, ay, quisiera quedarme aquí en el hospital otro mes. Nadie dice eso, por más que estuvieras en un hospital cómodo, quieres hacer tu vida. La restauración tenemos que verla como un lugar de paso, que es necesario, que tenemos que luchar por ella, pero que nos va a servir de aquí, vamos a decirlo de esta manera. Cada restauración te impulsa, te llena y te lanza de aquí a la próxima, porque seguramente vas a volver a tener la necesidad de restaurarte. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, había una canción muy famosa, todos la van a recordar, los de esa época, porque era la canción que ponían para que lloráramos y nos desahogáramos con Dios, ¿verdad? Y la canción comenzaba diciendo: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, ¿verdad? Y el coro está genial, ¿verdad? Sumérgeme en el río de tu espíritu, pero además oías, o también eran las primeras notas en el teclado, ¿verdad? Identificabas que era la canción y ya te estaba llenando de lágrimas los ojos, porque a veces así venimos cansados del camino, venimos quebrados, y Dios nos restaura, pero Dios nos ha restaurado para restaurar, amén. De modo que si estás siendo restaurado, déjate restaurar, pero una vez que eres lanzado fuera, tú tienes que salir como lo hizo Nehemías. Él fue un restaurador de otros.
Él fue un restaurador de una ciudad en la que él no vivía, en la que él no pertenecía, de quien no fue la culpa de él que esa ciudad cayera. Él estaba en otra sintonía. Sin embargo, el Espíritu Santo viene, le mueve el corazón, lo toca, lo llena de una carga y se prepara y es un restaurador. Y vamos a ver el paralelismo. Mientras eso pasaba con Nehemías, estaba otra persona que era Esdras. Y vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Vamos a sacar algunos puntos importantes acerca de la restauración en esta porción. Y ya la próxima semana vamos a ver más paso a paso qué fueron lo que fueron restaurando en un orden también. Pero lo primero que me llama la atención dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia. Si eres de los que subrayan, subraya lo que viene. Dice, yo estoy en la Biblia de las Américas, por si ves alguna pequeña diferencia, pero dice: para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Hasta ahí vamos a leer. Y vamos a desglosar algunos puntos. Lo primero que yo quiero resaltar es lo siguiente. Dice: para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Aparece de repente Ciro en la historia. Ciro es también conocido como Jerjes. Y viene y está el rey, aquí aparece. Y han pasado años de una palabra. La mayoría de la generación que escuchó esa palabra de la boca de Jeremías ya murieron. De hecho, ni se acuerdan muchos de esa palabra. La palabra está escrita y es la misma palabra que Daniel también va a leer y que se va a dar cuenta que Jeremías habló de que 70 años iban a estar en cautiverio. Pero que pasando los 70 años, Dios iba a tener misericordia de Israel y los iba a regresar de la cautividad. Está Daniel en su libro leyendo esta palabra, y cuando Daniel lee esa palabra, el Espíritu de Dios se mueve en Daniel, y Daniel empieza a orar y a ayunar para que esta palabra se cumpla. Cuando Daniel se dio cuenta, echó cuentas, dijo: a ver, aquí dice que 70 años y hace cuentas y van más o menos en el año 73, 74, dice: ya se pasó, ya se cumplieron los tiempos de las desolaciones, ya llegó el momento de que podamos regresar. Y empieza él a restaurar en la oración. Empieza él guiado por el Señor. Y si te fijas cómo Dios levanta a un Daniel, luego levanta a un Nehemías, levanta a un Esdras, después a un Ageo, todos en la misma época, todos con el mismo propósito, el mismo Espíritu Santo levantando a diferentes hombres en diferentes lugares, porque Dios ha decidido restaurar. Y de la misma manera Dios hoy ha decidido restaurar. Estamos
necesitando urgentemente como nación, como sociedad, no solo México, salud, sino todas las naciones, necesitamos entender que hay un sentido de restauración y de urgencia que Dios quiere traer a las naciones. De hecho, la venida de Cristo no es nada más y nada menos que la restauración final, de la cual ya no va a haber caída, de la cual ya no va a haber tropiezo, pero es una restauración, viene y hace cielos nuevos y tierra nueva, y viene a poner las cosas como eran en su origen, viene a traer el Edén de nuevo, viene a restaurar al hombre, viene a restaurar al reino, viene a gobernar con justicia. Pero comienza con un movimiento de oración, comienza con un movimiento, di conmigo, profético. Hoy quiero hablarte de varias actitudes o varios espíritus que debemos de desarrollar en tiempos de restauración. Y el primero es un mover profético. Siempre que Dios hace algo, levanta un espíritu profético antes de hacerlo. Cuando vemos en la palabra, en Primera de Samuel, que no había visión y no había palabra, no había nada de Dios en ese momento manifestándose, y de repente dice que la lámpara se apagaba, y no era nada más la lámpara del cuarto de oración, sino Elí ya estaba viejo, ya estaba entrando en años y no había quien lo sucediera porque sus hijos eran pecadores, no se habían ajustado al corazón de Dios. ¿Y qué hace Dios? Levanta al primer profeta formal de oficio, que es Samuel. Cuando no hay palabra y no hay visión, Dios levanta un profeta, porque el espíritu profético viene a traer palabra, y por medio de la palabra nos da visión. Amén. Dice la palabra que sin visión el pueblo se desenfrena, se desemboca, no tiene a dónde ir, no tiene a dónde correr. Pero cuando hay visión, le dice el Señor, escribe la visión en tablas para que el que la vea corra en pos de ella. Nos da un punto a donde ir. La restauración es la visión que Dios está trayéndonos en esta temporada a cielos abiertos. Tenemos que restaurar esta iglesia, mis amados. Tenemos que restaurar ministerios que no están funcionando. Tenemos que restaurar el evangelismo. Tenemos que restaurar el ir por familias. Somos los mismos y no está mal, pero no es lo que Dios quiere tampoco. Dios quiere llegar a más. Amén. Y nosotros mismos, muchos de nosotros estamos ahorita en los pits. Dios quiere restaurarnos a nosotros, quiere avivar el fuego, quiere avivar la pasión, el hambre, el deseo del corazón individual de muchos de nosotros. Dios quiere restaurar, y Dios está trayendo esta palabra para, a través de la palabra, levantar un espíritu profético donde nos dé visión. Necesitamos despertar al profeta que está dormido dentro de nosotros. En cada uno de ustedes hay un profeta. Somos reyes y sacerdotes, y está el espíritu de profecía en cada uno de nosotros, porque el espíritu de profecía es el Espíritu Santo. Y tienes que levantarlo, tienes que despertarlo. La semana antepasada hablábamos de cómo el pueblo llegó hasta la mitad de la muralla porque se desanimó, se le fue el ánimo. ¿Y sabes qué pasa cuando el pueblo se desanima? Se quedan dormidos. Es un letargo espiritual, donde no estás muerto, pero pareciera. Donde hay vida en ti, pero no estás trabajando, no estás operando, y Dios nos está queriendo despertar. Y quiere que te despiertes para que tú seas un despertador también de otros. Y lo va a hacer por medio de la palabra profética. Primero la palabra profética te pega a ti, pero después por medio de ti
va a hacer las cosas. Así que Dios dice aquí que para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, Él movió el espíritu de Ciro. Di conmigo, lo que Dios habló se va a cumplir. Esta palabra de Jeremías Dios la había dicho y Dios mismo se iba a encargar de que se cumpliera. Pero cuando Dios quiere que se cumpla su palabra, tiene que encontrar socios en la tierra que quieran lo mismo. Y trabaja en sociedad, trabaja en unidad, pero mi amado, la palabra se va a cumplir. Las promesas que Dios ha hablado a tu vida, las promesas que Dios ha hablado a cielos abiertos, no sé cuánto tiempo pase, pero se van a cumplir. Aquí pasaron 70 años, pero se cumplió. Hubo quien lo olvidó, hubo quien dejó de perseguirlo, pero hubo otros que eran sensibles y estaban buscando la voluntad de Dios. ¿Dónde? Pues donde se encuentra la voluntad de Dios, en la Escritura. La voluntad de Dios no se encuentra en otro lugar, no la vas a encontrar en el horóscopo, no la vas a encontrar en un libro cristiano, la vas a encontrar en la palabra de Dios, la vas a encontrar en la predicación que se está predicando en tu iglesia local, la vas a encontrar en lo que Dios está hablando en general a las naciones. Y el mensaje que Dios está hablando en este tiempo es: quiero restaurarlos porque viene mi segunda venida y quiero que mi iglesia esté lista para afrontar lo que va a venir. Tiempos difíciles para ella, pero donde va a brillar como nunca ha brillado y donde van a hacer obras aún mayores que las que se vieron en el libro de Hechos para venir y vencer el gobierno del anticristo. Pero tiene que despertarnos. Yo te animo a que no dejes de creer que la palabra se va a cumplir, porque se va a cumplir. Y Dios va a hacer lo que Él necesite hacer para que se cumpla. Así sea, movilizar a un rey pagano, porque Ciro ni cristiano es. Y de repente se mueve. ¿Y sabes cómo se movió? No tengo tiempo para ir a la Escritura, pero dice que una noche que Ciro no podía dormir. Sí podía leer, pero no podía dormir. Tenía insomnio y de repente dice: a ver, tráiganme esos libros de los judíos que tienen historias bien padres de un niño que mató un gigante y de la ballena que se comió otro señor. A ver, tráiganme, quiero leer. No tengo sueño. Bien harías cuando se te va el sueño en la noche ponerte a leer la Biblia en vez de estar en TikTok, en vez de estar viendo a gente de Indonesia hacer albercas así en la tierra. Y él está ahí sin poder dormir y de repente le dan casualmente el libro de Jeremías. Y él empieza a leer y de repente ve que dice Jeremías que iba a haber un pelado llamado Ciro, rey de Persia. Y Ciro lee esto y Ciro dice: qué increíble que hablaron de mí tiempo atrás por nombre. Está escrito aquí que alguien que se iba a llamar como yo iba a restaurar Jerusalén e iba a volver a restaurar la casa de oración de Dios y iba a poner la gloria de Dios otra vez en Jerusalén. Y qué increíble que un pagano crea la Escritura más que nosotros. Y él dice: aquí dice que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y al día siguiente levanta un edicto. Y el edicto era ese: todos los judíos que estén esparcidos aquí en el reino, que quieran regresar a su tierra, regresen, que se levanten y vayan. Yo estoy mandando este decreto y Dios hace la obra de un día a otro, pero tras bambalinas estaban personas orando, personas ayunando, personas peleando una guerra espiritual. La restauración, les dije hace 2 semanas y la semana pasada, no se va a librar sin batalla, no se va a dar porque sí, se va a dar cuando entendamos y tras bambalinas estemos orando y guerreando una guerra espiritual hasta que Dios desbloquee los cielos y levante el corazón de
de quien tiene que levantar y mueva el espíritu de quien tenga que mover para que se empiece a facilitar las cosas. Pero va a haber una guerra que tenemos que pelear. El espíritu profético nos hace entender que este es el tiempo, y el espíritu guerrero nos hace entender que hay que pelear. Y ambos espíritus le pertenecen a Cristo. Cristo es el profeta, pero Cristo viene como guerrero vencedor, viene venciendo y viene triunfando y viene a instalar su gloria. Y nosotros tenemos el ADN de Cristo, tenemos que ser profetas y guerreros, amén. Así que ya llevamos dos espíritus que tenemos que buscar en tiempos de restauración: un espíritu profético y un espíritu guerrero que permanece, que lucha donde nadie lo está viendo, en operaciones secretas, como esas operaciones militares que de repente nadie sabe que hay, pero hay un escuadrón de 5 o 4 pelados especialistas que se infiltran en las líneas enemigas y se meten y hacen y deshacen, y de repente el enemigo no supo cómo les pasó, pero pasó. Así como el enemigo dijo, no quiero que sepan ni vean, también nosotros tenemos que aplicar la misma. Vamos a levantarnos a guerrear y no vamos a dejar que el enemigo ni se dé cuenta por dónde le llegó el trancazo, pero le va a llegar. Y empieza a haber una convocatoria para edificar la casa de Dios. Fíjate que el propósito de que ellos regresaran no era que regresaran y estuvieran bien bonitos en Israel, era regresar a edificar la casa de Dios. El propósito de tu restauración, de mi restauración, de luchar por la restauración de nuestros hijos, de luchar por la restauración de nuestros matrimonios y de nuestras familias, es que ahí se edifique una casa para el Señor. No solo es que tengas un buen matrimonio porque así Dios lo planeó, no solo es que tus hijos estén libres de las manos del enemigo, es que cuando eso pase, ahí tu hijo se convierte en un guerrero de oración, tu matrimonio es una casa de oración, y en todo lugar se edifique una casa para nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere cuando restaura, eso es lo que hace el avivamiento. Versículo 5. Entonces se levantaron, digo conmigo, se levantaron. Los que estaban dormidos, los que estaban perezosos, los que no estaban haciendo nada, a la voz profética se levantaron. Hay una generación que ahorita está dormida, que está esperando a que le profeticemos para que se levanten. Porque la profecía es ese espíritu que entra a los huesos secos y les vuelve a dar vida. Y hay una generación dormida, ahorita aletargada, literalmente la generación joven bombardeada por el enemigo, anestesiada, que necesita que la generación de nosotros tome el rol profético y empecemos a hablar vida, empecemos a hablar paz, traigamos palabra del Espíritu en nosotros para que cuando hablemos con ellos sea el Espíritu Santo saliendo de nuestra boca, pegándole al diablo las mentiras que les ha dicho y destruyendo bases, destruyendo cimientos, potestades que están, fortalezas en su mente que solo la palabra puede destruir. Que no es nuestro consejo, que no es nuestras ganas, que no es nuestra ideología, que es la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que va y penetra y divide los pensamientos del alma y corazón de esta generación que lo está necesitando. Pero necesita profetas, porque aunque nos gustara, la palabra no se habla sola. La palabra la hablan los hijos de Dios. Se levantaron los jefes, ¿los qué? Otro espíritu, el espíritu de autoridad. Tenemos que ir a la guerra y a la restauración como quien sabe que tiene autoridad. No les vamos a pedir permiso al diablo para que nos deje levantar la obra. Vamos porque el Dios nos ha llenado de esa autoridad y en el nombre de Cristo lo vamos a echar fuera y le vamos a decir: hasta aquí llegaste, Satanás, vete en el nombre de Jesús. No por mis méritos, porque yo no soy capaz, yo ya la he regado, yo he fracasado, pero vengo con una autoridad
autoridad que me da la palabra, con una autoridad que me da el ser hijo de Dios, con una autoridad que me da estar bajo autoridad. Y entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. No es si quiere. No le vamos a preguntar si quiere huir. Si acaso le vamos a decir por qué camino se vaya, como los puercos. Déjanos de perdido, bueno, que vayas a los puercos. Pero tenemos que tener esa autoridad, y muchos de nosotros no tenemos autoridad, o una, porque no nos la creemos, o dos, porque pensamos, como hemos sido negligentes, pensamos que no nos la merecemos. Y déjame decirte una cosa, ni te la mereces, pero Él te la da, y la tienes que tomar como lo que es. No es un mérito, es un don. La autoridad es un regalo para el creyente, no es una recompensa por santidad. La autoridad la tienes al ser hijo de Dios. Y no solo es un don para ti, el don se ejerce para beneficio del cuerpo de Cristo. El regalo que te da Dios es para que sea de bendición a otros. La autoridad que pone en ti es para que tú puedas, igual que Jesús, que leas Isaías y digas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para echar fuera demonios, para dar bendición a los pobres, liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos, proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús llegaba como quien tenía autoridad, porque sabía. No le creas las mentiras al diablo cuando te dice: tú no tienes autoridad. ¿Qué autoridad vas a tener si has pecado? Arréglate con el Señor, ponte a cuentas, no peques más y usa la autoridad que Dios te ha dado. Es que ya la regué, Abimael, por mucho tiempo no la usé, y por cuánto más no la vas a usar. Si ya no la usaste por un tiempo, arrepiéntete de eso, tómala y de aquí en adelante úsala. Pero se necesitan levantar los jefes de las casas paternas. Otro punto, paternidad. Se tiene que levantar un espíritu de paternidad en la restauración. Pocos pueden entender lo que es el deseo de restaurar la vida de alguien más que los que son padres queriendo restaurar a sus hijos. Necesitamos, si no somos padres en la carne, orar que Dios nos dé un espíritu de paternidad. Primero, de entender la paternidad de Dios sobre mí. Identificarme con el Padre, tener identidad, saberme hijo. No esclavo, no siervo solamente. Sí, somos siervos, somos esclavos por amor, somos muchas cosas, pero entre muchas somos hijos. Y como hijos, coherederos con Jesucristo, herederos de las bendiciones que el Hijo nos ha dado cuando vino y dio dones a los hombres. Está ahí. Pero yo necesito identificar al Padre conmigo, que sane mi relación con Él, que sane los complejos que tienes, la falta de identidad que tienes, los miedos que tienes, se sanan con un abrazo del Padre. Se sanan sabiendo que Él provee para ti. Ese miedo a la escasez y a la pobreza se sana sabiendo que tu papá te provee. Ese miedo a que venga el mal y te destruya, se sana sabiendo que tu papá te protege. Pero tienes que sanarte. Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos, pero primero el de nosotros de hijos al de Él como Padre, y entonces va a hacer volver los de las generaciones. Entre padre y madre e hijos, pero sobre todo estos hijos con el Padre de amor por medio de los padres terrenales. Amén. Y es una promesa y tienes que clamar por ella, porque lo que Dios dijo se va a cumplir, pero tienes que ser como Daniel. Aquí dice: y es el tiempo, Señor, ¿y qué hago yo mientras? Yo me voy a poner a orar, y en el día 10 a lo mejor se te aparece un ángel y te dice: desde el primer momento tu oración fue oída, pero estaba el príncipe de Persia que me interrumpía. Sigue orando, porque voy contra el de Grecia.
No Grecia, esta Grecia, ¿verdad? Grecia, la ciudad. Sigue orando, mantente, ayuna. Hay una guerra que se está moviendo, hay legiones de ángeles que están luchando y nosotros estamos participando, bombardeando desde aquí abajo con nuestra oración. Y por último, las casas paternas de Judá y de Benjamín, sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Lo último que Dios, no lo último en orden, sino en el punto que quiero tratar, un espíritu de adoración. La casa de Dios se restaura para que haya sacrificio en ella, para que haya adoración en ella, para que haya alabanza en ella. ¿Cuándo vas a empezar a adorar a Dios? ¿Cuando Dios restaure o en el proceso? Se ora ahorita en el proceso. Ahorita que no vemos piedra sobre piedra, ahorita que la ciudad está quemada, ahorita que el reporte es malo, ahorita volteamos y decimos, pero tus misericordias son nuevas cada mañana y tú eres digno de alabanza y digno de adoración, Señor, y yo te voy a exaltar y yo te voy a adorar, y lejos de tener un estilo de vida de queja, de tragedia, de victimismo, voy a tener un estilo de vida de adoración. Voy a abrir mis días adorándote. Me voy a meter a la palabra, voy a agarrar a mi familia y vamos a orar juntos y vamos a adorar juntos. Y voy a bajarle un poquito a la música secular y voy a llenarme de adoración y voy a restringir lo que estoy recibiendo para ser una persona que tenga que darle en el Espíritu. Y me voy a tomar la vida cristiana más en serio como realmente es. Y voy a vivir adorando. Y cuando entro a la cuenta y no se ha restaurado mi cuenta de banco, sigue estando en -5, ahí voy a adorar. Cuando el gigante salga y todavía no lo haya tirado David, ahí voy a adorar. Cuando Lázaro esté muerto y Dios todavía no lo haya resucitado, ahí voy a adorar. Porque si puedo adorar a Dios cuando todavía está muerto Lázaro, cuando todavía no matan al gigante, cuando todavía el hijo de la esterilidad no nace, ¿cuánto más lo adoraré cuando vea cumplida la promesa? Dios quiere restaurar un espíritu de adoración, porque, spoiler alert, no es por echarte a perder la película, pero la historia termina con multitudes de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Cordero. Pero los que adoran al Cordero en Apocalipsis, cuando Él está glorioso, lo adoraron cuando el anticristo estaba matándolos. Lo adoraron cuando la persecución estaba, lo adoraron cuando tuvieron que dar su vida por el Evangelio. No lo adoraron hasta que ya vieron que triunfó. Lo adoraron desde siempre, porque Él desde siempre ha sido, es y será digno y nuestro Dios. Amén. Así que un espíritu profético, un espíritu guerrero, un espíritu de paternidad, de autoridad, adoración, es parte de lo que Dios quiere levantar en nosotros. Cuando se levanten estos, agárrate, diablo, porque le vamos a quitar de las manos lo que él piensa que tiene. Él lo está viendo y lo está atesorando y hasta se está burlando de ti. Mira, aquí tengo a tu hijo, aquí tengo tu matrimonio, aquí tengo tus finanzas, y de repente, tómala. Aquí tengo las llaves de la muerte, y de repente llegó Jesús, dijo, tenías, compadre, porque yo ya las gané. Y de la misma manera, Él piensa que tiene tu vida en santidad, tu pecado, lo que te atormenta, y que Él tiene en las manos. Va a llegar Jesús y se lo va a arrebatar y te lo va a regresar. Amén. Padre, gracias. Gracias por querer restaurarnos. Gracias porque no es un sueño utópico, sino es la voluntad del Padre ver a sus hijos restaurados. Gracias porque
a pesar de que hemos fallado y que parte de esta necesidad de restauración ha sido nuestro descuido, tú tienes misericordia y has prometido traernos desde la desolación de nuevo a Jerusalén, de nuevo a que haya adoración en tu casa. Y para que la palabra que hablaste por medio del profeta se cumpla, tú vas a despertarnos y vas a mover el espíritu de quien tengas que mover en nosotros, con tu Espíritu Santo, para ver una restauración completa. Primero en nosotros y después en los que están cautivos, que nos enviarás con esta autoridad de guerrero, de profeta, de adorador, con paternidad, con autoridad, para liberar a los cautivos en tu nombre, por medio de ti, como una extensión tuya, Señor. La tierra entera espera la restauración, y eso se da cuando se manifiestan los hijos de Dios. Padre, queremos manifestarnos, queremos despertarnos y tomar nuestro rol en la historia, para que la creación ya no siga gimiendo, sino que vea la completa restauración de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Ok, mis amados. Yo creo que hay que volver.